¿Qué tal, fisiopanas? Bienvenidos a un episodio más de Que Hablen los Fisios. En el capítulo de hoy estuvimos ahí preguntando sobre qué querían que habláramos y decidimos hablar sobre el enfoque fisioterapéutico en algunos de los deportes más comunes dentro del país y del estado y la mayoría de cosas que practicamos. Así que vamos a empezar. Antes de comenzar, queremos agradecer a nuestro patrocinador, los Monchis Snack Bar. Nice. Al final les vamos a poner ahí en la página sus números de contacto para si gustan en sus eventos contratarlos. Ahí está. Nos vamos de lleno empezando. Vamos a decirles el deporte. ¡Como gordo en tobogán! Vamos a darles el deporte y después nos vamos a ir con lesiones más frecuentes, cómo tratarlas, prevenirlas y algunas cositas ahí que podamos mencionarles. El primer deporte que vamos a comenzar es el básquetbol. Deporte muy practicado en todo el estado. En México, de los más populares en de México también de los más populares. Tenemos a Gustavo Ayón. Gustavo Ayón, Nayarita que jugó en la NBA y en España, sí, en el Real Madrid. Se ve que tú debes ser bueno para el básquetbol, ¿no? ¿Por mi color de piel? No, pues, se ve, ¿no? Mira, Ok, no nos vamos a meter. Pues vamos a empezar con las lesiones. Uh-huh. Las lesiones más comunes dentro del básquetbol. Que si quieres empezar un poquito. Sí, bueno, nos poníamos a leer un poquito anteriormente de todo esto para no hablar nada más únicamente de experiencia o pacientes que hemos tenido. Y bueno, encontramos un poquito de la incidencia, ¿no? En cuanto a las lesiones. Nos habla un artículo que encontramos por ahí en el Sevier que nos decía que el 46% aproximadamente de las lesiones en el básquetbol eran del miembro superior, enfocados prácticamente en manos, codo y hombro. ¿Sí? Y el 66%, perdón, no. Está enfocado... Si es el 46, es el 54. No. A ver. Es que yo soy matemático. 54. El 54%. Sí. 54%. No, por eso es fisio. Soy fisio. 54% estaba enfocado a el miembro inferior, principalmente rodilla y tobillo. ¿Sí? Bueno, nos habla aquí, para no meternos en todas, pero así como de las más comunes, principal, que creo que nos vamos a encontrar en todos los deportes, el esguince de tobillo. ¿Sí? Nos hablamos de una lesión de ligamento del tobillo, ya el que tengas más débil. Y bueno, nos habla aquí de que la incidencia es de algún 13% por juego en el básquetbol, hablando a un nivel un poco, ni siquiera lo maneja como profesional ni amateur, están en esa línea de estudio entre ambas personas que lo practican. No tienen que ser de NBA, pero tampoco entonces, ¿no? Que lo practican. Exactamente. Madrid. Bueno, otra lesión también muy común que nos habla aquí es la ruptura del ligamento cruzado anterior, que creo que esta también la vamos a hablar bastante en cuanto a en la mayoría de los deportes. Incluso creo que tienen implementado un protocolo. Exacto. Sí, a lo mejor en el básquet no es, o sea, el LSA no es el en principal. cuanto a deporte, pero también hay que mencionar que es común en el básquetbol. Así es. Yo he visto muchísimas lesiones de tobillo también. Tenemos la de Luka Doncic. Creo que la mayoría de los basquetbolistas, tobillo, Curry y LeBron estuvo lastimado también. Sí. Hay otro tipo de lesiones más extraordinarias. No sé si se acuerdan del tipo que se rompió la tibia y tuvo una fractura, creo que fue expuesta. Eso ya también, debe ser más actual, ¿no? O sí. La verdad, yo no soy tan fanático de, Okay. de la NBA, pero recuerdo que fue reciente, no tiene tanto y fue muy aparatoso. Sí. ¿Cómo se fracturó? Okay. Para que lo busquen. Sí, búsquenlo. Hay una muy famosa que también es un poco actual, de cuando Al Horford o Jay Hayward llegó a los Celtics, algo así. En su primer partido con los Celtics llega a hacer un mate a la canasta y al momento de caer, el tobillo salió del chat. Sí, creo que hablando del esguince, el más común en el básquet es pisar al contrincante, ya sea en carrera o después del salto, y ahí se genera el esguince, ya sea de inversión ligamento pero no los sé, externos que son anterior, peroneos o tragalinos, posterior, o el deltoideo, que es un poquito
menos común el deltoideo, sabemos. Pero tampoco está exento. Exactamente. Y hablando un poquito de lesiones del miembro superior, también hay mucho contacto con las manos. Sabemos que el balón de básquetbol es de los más pesados en Sí, cuanto sí. al deporte. Y aquí nos habla de que tenemos la ruptura o fractura también, conocida como fractura del boxeador, del quinto metacarpiano. Metacarpiano, Sí. ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Entonces ahí también, pues, exactamente. Estamos hablando de esta zona. Sí, a partir de esta Exacto. zona es una fractura que se hace, pues, por un traumatismo directamente con el balón o un choque con otro jugador. O al momento de hacer un mate, ¿no? Incluso ahorita recuerdo un signo que Ajá. es muy sencillo, que se le pedía que empuñara la mano al paciente y se veía una clara desviación del quinto metacarpiano. La cabeza. Exacto, Así es. la cabeza. Pues, Que juegues, ¿no? Me siento. Bueno, vamos a pasar un poquito también, vamos a hablar sobre la prevención, cómo prevenir este tipo de lesiones y un poquito enfocado al tratamiento, Así es. ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Bueno, yo he visto varios videos, varias cosas como para prevenir dentro de la NBA, qué es lo que usan o... Pues, yo creo que algo primordial y principal, un buen calentamiento antes del juego, ¿no? Eso ya hablando del día del partido. Sí, claramente más atrás, en lo que nos compete se podría decir, Ajá. a lo mejor el calentamiento es más el Del preparador preparador, físico. así es. Sí. Creo que hay que tener, para empezar, una buena masa muscular. Exactamente. Para ya estar en ese alto rendimiento que lo vamos a llamar, ya deben de tenerla. Y lo que nos toca a nosotros es generar que las lesiones, las más comunes que vimos, me parece que son articulares. Sí. Entonces, generar un fortalecimiento articular, Entrenar la fuerza. Propiocepción, la propiocepción, Podemos entrar ya en otras técnicas como vendajes. los vendajes, que funcionales. tenemos vendaje Así funcional, vendaje elástico, y Así es. todo ese tipo de Sí. cosas. Veía yo hace no sé cuántos meses un calentamiento de Curry o de LeBron, no recuerdo, Arriba de balones. donde está arriba de dos, De los balones. vamos a llamarlo balones inestables, y está tirando Ujú. para generar esa como estrés en la articulación, y al momento Sí, sí. de la competencia, si Curry llega a tirar y pisa a alguien, ese fortalecimiento le dé la base para que a lo mejor, lo que le mencionaba Rodrigo el otro día, en vez de que o si vas a generar una esguince de tercer grado, se genera uno de primer grado o no se Sí, genere nada, ¿no? reduces la lesión o la Ajá. gravedad de la lesión. Hablar de que prevención, lo que decíamos, Ujú. no es limitar, o sea, Sí. no porque prevengamos, Ya no va a haber No, lesiones. es lesión. Yo creo, sí. Yo creo que es la gente cuando hablamos de prevención se cree como que evitamos totalmente que ocurra la lesión. Yo creo que es más a prever o tener en cuenta esos posibles factores que puedan alterar al deportista, hablando de deportista, un amateur, un de llano o profesional, Ujú. y tratar de reducir el porcentaje que ocurra de esa lesión, o como tú lo dijiste, la gravedad de la lesión. Sí, claro, igual también manejábamos, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero también no sé, como balancín, no sé cómo lo La llamas. barra. Hay un- El Ajá, flex una- bar. Es una flex bar. barra. Ajá. Es una barra como inestable que lo puedes usar como en el movimiento que a lo mejor puede hacer un basquetbolista Momento. mientras te da esa inestabilidad, entonces generas también ese estrés en la articulación que te da un poquito de fortalecimiento. Entrando en el tratamiento, no sé si quieras mencionar cómo, pues a lo mejor yo creo que el tratamiento Va a englobar Muy, la muy mayoría. conservador. Yo creo Así que de es. un esguince de tobillo en general, pues lo que tratemos de realizar aquí es contener la inflamación, ayudar una vez después a fortalecer, Así es. y pues ya después los agentes físicos que cada uno de ustedes decidirá poner. O sea, tenemos electro, ultrasonido, Ultrasonido, sí. crioterapia, etcétera, etcétera. Así es. Y por último, pues también no dejar de mano o un lado la propiocepción. Exactamente. Sí. Importantísima, yo creo. No sé si quieren agregar algo. Yo creo que también la movilidad se pierde mucho, sobre todo porque todavía tenemos como que esa mentalidad se va quitando, eso es lo bueno. Se va cambiando esa mentalidad de no mantener totalmente, pues, sin movimiento Sí, el tobillo. fijo, ajá. Ajá, y yo he visto varios casos, he leído también varios casos donde la dorsiflexión se pierde. Se pierde demasiado. Y- Creo que exacto.
No, hay pruebas que nosotros estamos en una clase haciéndola y creo que nadie, solo uno pudo hacer Sí. para un tobillo o una dorsiflexión que se puede llamar normal. Creo que nadie la tuvo, es algo que Muy limitado. Estamos Ok, hablando de limitado. 30 grados Ajá, de sí, movilidad. es más raro o que menos. alguien la tenga, mínimo la dorsi, a lo mejor la plantilla es Ajá, más normal. Sí, eso. Sería importante trabajar movilidad. Sí, también. trabajar la movilidad y también tener mucho cuidado cuando a lo mejor si les llega un paciente que obviamente estamos hablando de NBA para irnos grande, pero pues no te va a llegar a lo mejor a ti uno de NBA, pero te va a llegar un basquetbolista que de selección de olimpiada a lo mejor. Tratar siempre de cuidar en las lesiones, generalmente eso que tú mencionabas, el mantener fija La sí, el articulación. miembro, o lo lesión, por decir, el tobillo, no usar la bota a lo mejor o ese tipo de cosas si la lesión no te lo amerita. Así es. Claramente Un hay esguince grado 1. claramente, un esguince Contrario. grado Incluso uno, un grado 2 fijar, con o movilidad, grado ¿no? 2 y poner yeso o otras cosas, Así la es. verdad es que nos va a retrasar Sí. ese proceso de rehabilitación, ¿no? Sí, muy bien. Pues creo que sobre el básquetbol, igual si este primer podcast sobre deportes va a ser sobre algunos, vamos a hacer Abordar después otros otros. deportes. Entonces, si a lo mejor les surgen dudas, si tú eres basquetbolista y tienes alguna duda, tuviste alguna lesión y quieres preguntar, nos puedes dejar las preguntas y en otro podcast te las podemos responder, ¿sale? Nos vamos a ir al deporte, Estrella del mundo. a la estrella del mundo, el fútbol. Cricket. El hockey sobre El el waterpolo. Equitación. No, el fútbol, El fútbol. creo que es muy amplio el fútbol. Tenemos el fútbol de playa, el fútbol 7, el fútbol de sala, el fútbol 5, no sé, El el FIFA fútbol bardas, el volta. Ah, no, ese es solo en FIFA. Sí, ¿no? el FIFA nada más. Y el fútbol 11, que es del que nos vamos a enfocar un poquito También más. hay lesiones en el FIFA, ¿eh? Ojo, de- túnel túnel carpiano. ¿Gervais? el dedo ¿En gatillo? gatillo. No, pero ya, hablando del fútbol, no nos hay que desviarnos. Lesiones más frecuentes en el fútbol, Roy, que conozcas, que sepas. Pues mira, yo creo que las más comunes, hablamos de un LCA, hablamos de isquiotibiales, hablamos de meniscopatías. Yo creo que la rodilla es la que más se afecta. Hablamos que más sufre. Tobillo. Hablando obviamente en pues lo que más se sufre, yo creo que es miembro inferior, claramente. Un contacto. Sí, esguinces. Yo creo que los esguinces reinan. Es Sí. en cualquier Isquiotibiales y alguna lesión articular en rodilla. Ahorita que estás hablando, Fracturas también. todas llegan a las haber. lesiones que mencionaste, si te fijaste, fueron de miembro inferior. Y creo Sí. que un punto a destacar es que en el fútbol, creo que la incidencia La gran en mayoría. también pasa en el miembro inferior porque el fútbol se juega con los pies, en excepción de De Suárez. del que guardameta y de Luis Suárez, que le gusta morderse los dientes, ¿no? Pero sí, creo que concuerdo con Roy, Sí, la rodilla totalmente. creo que es para mí la que más se afecta. lesiona y la más peligrosa, se podría decir, porque un LSA pues no es lo mismo que a lo mejor un esguince de 1 segundo grado, que es un poquito Sí. más complejo, la meniscopatía, el tendón del infrarrotuliano, Alguna fractura Desgarro de de isquio. pisotones, yo creo que es un Metatarsiano. clásico. Metatarsiano. El quinto, metatarsiano. metatarsiano Sí. es casi de las fracturas, yo creo que más se ven. Tibia y peroné. También tibia y peroné. Tibia y peroné, Ay, claro. casos Tenemos fuertes como el de Luis Montt. O Luis el de- Montes antes del Mundial, ¿no? Vemos lo de la creo que fue rótula o que fue tibia, el de Ustari, ¿te acuerdas? La rótula. Sí, Sí, la es- que sale de Cheluxa. rótula, celuxa, las luxaciones muy Luxaciones, comunes sí. también. sí. Yo Prevención. recuerdo a una muy grave de Edgar Andrade, Cruz Azul, Tecos, Estadio Azul, 2008, 4 de la tarde. Él le va al Cruz Azul, claro. Búsquenla. Y Es, luxación de tobillo. está fuerte, pero nos ayuda a comprender de la gravedad de las lesiones Así es. y la importancia que tiene una buena preparación para Creo que ya que nos para el metimos un fútbol. poquito al LSA, que creo que en el fútbol es, para mí el LSA Es el lo top, relaciones ¿no? con fútbol. Sí, claro. Es el cobre. Tenemos el caso de JJ ahorita. Sí. JJ Macías, Macías. que mucha Ahorita que está de gente moda la Barbie. La Barbie. me encuentro, No, Macías. Macías. me encuentro con pacientes que de repente les comento de JJ y lo tenemos olvidado porque No está creo activo. que ya fueron
o sea, tuvo primero la rotura, se Sí. recuperó y Y se volvió a para romper. Bueno, volvió a así romper. es, dos. Tenemos ese caso, tenemos el del gordito Ronaldo, también, que fue lo mismo. ¿Por qué? O sea, les pregunto, Ujú. ¿por qué JJ Ay, Macías no se ha recuperado? Te pregunto a ti. Uy. Dame un, no sé, algún O sea, punto. nuestro punto. Sí, tu punto de... sí, obviamente mira. que no sabemos exactamente porque no lo tratamos. La verdad, yo no le voy a las Chivas, Uy, y yo sí. aclarando desde ahí. Chivo, hermanos. No le sigo tanto el paso a JJ, pero siempre es interesante para un fisio estar en cuanto atento a este tipo de lesiones. Hay muchísimos factores que pueden tomarse en cuenta, desde hasta psicológicos, de nutrición, de no darle una dosificación correcta. Así es. Ahí sí, pues hay muchos factores, pero yo creo que también algo que afecta muchísimo en este momento es el ritmo que siempre les exigen traer. Yo siento que va más por ahí a lo que también puede afectar, yo creo, ese tipo de lesiones Yo voy- o la voy- reincidencia. Voy muy de la mano con lo que comenta Rodrigo, porque muchas veces vemos en la televisión que tuvo ruptura del ligamento cruzado anterior y que siempre te aseguran 6 meses va a Ajá, estar Ya te fuera. están diciendo, Ajá. sí, claro, y lo vemos Te en ponen bajo la presión. tele, Así es. porque, no sé, en las televisoras que transmiten te dicen, no, supimos que tuvo rotura de LSA y que en 8 meses va a estar jugando. Va a estar jugando, A ver, exactamente. o sea, Como cuando sabemos que mínimo para el return to play de un Ajá. ligamento cruzado anterior deben dejarlo un año Así es. para que este ligamento pueda volver a tener este ligamento entre comillas, porque si Es se un rompió, injerto. Ajá. es un injerto Así de es. un tendón, ya dependiendo de la técnica, Que ya no vamos a tenemos- meter también de ahí de Exactamente. lleno, ajá. pero son varias técnicas las que podemos utilizar ahí. Entonces yo creo que todo esto de lo que estamos tocando ahorita, el tema, pues son factores para saber Sí. qué es lo que ¿Qué falla. le- Mencionábamos Así es, que hay factores intrínsecos que son dentro y hay factores extrínsecos que puede variar la Sociales. cancha, Sí. los Lo psicológico, psicológico, El tipo, cómo estés, incluso cómo el tipo llegues. de botín que Sí. puede tener el Ubican la jugador. de Joao Rojas, que venía de... No estaba jugando en Liga MX, llega a Monterrey en el primer partido contra Tijuana en pasto sintético, se rompe el Ajá, cruzado. ¿Por qué? No está acostumbrado. Puede ser por la adaptación Ujú. al campo, puede ser el tipo de botín, como Sí, lo mencionas, y ese tipo de adaptación que a lo mejor no generaron en un Joao, Sí, sí, que sí. estamos sí. hablando del alto rendimiento y Claro. no generar El- eso y llega... El mecanismo que tiene la rotura, yo también recuerdo en este mundial en Francia, creo que fue Lucas Hernández o Teo Hernández, Fue uno de los dos de Lucas, ¿no? Lucas. Lucas. Vemos el mecanismo clásico de una rotura de LSA, rotación de tibia, Sí. desacelerando, Ujú. y si, o sea, Desplazamiento. el desplazamiento de la tibia de manera anterior, pero esa velocidad que lleva tremenda y un frenado, Un frenado. mala rotación, es letal para un LSA. Y mencionar que dentro del LSA Sin contacto contacto, también ahí es tenemos, importante. tenemos importante que yo creo que el 100 o 90 y tantos % es sin contacto. sin contacto. Es muy raro Lo- que sea con contacto. Lo de Zlatan, no sé si lo recuerdan con el United, Ujú. el de él fue un caso de una Sí, sí, hiperextensión. extensión. Él, si pueden buscar el Bueno, video, de- está de interesante. Él salta buscando el balón y al momento que va a aterrizar, la rodilla se va a hiperextensión y el cruzado se lo Se rompe va. completamente. Para que les quede un poquito claro, el trabajo del ligamento cruzado anterior es mantener la tibia en su posición y que no se vaya hacia anterior. Exactamente. Entonces, si hay una hiperextensión, que es la rodilla hacia atrás, la tibia se va hacia adelante, entonces va a romper este ligamento, que es lo que le pasó a Zlatan. Exactamente. Y que es el más común porque tenemos el cruzado anterior y el posterior, Posterior. pero el posterior es muy poco común que se rompa, ¿no? Ahí hablamos de, si quieren para cerrar ya el tema, Ajá. para no alargarnos tanto, hablamos de un tema quirúrgico cuando es completamente una Así rotura es. pues completa, pero Sí. si quieren podemos para otro capítulo hablar, ya hay estudios donde creo que era una bracing, se le llamaba a un tipo de órtesis en donde mantenías tu rodilla a 90 grados Ajá. y era durante 6 meses se comenzaba a observar la regeneración Natural. del ligamento, exactamente. Cicatrización. Ajá. Sí, o sea, exactamente. Es algo muy interesante ya, Sí. de que se puede... Se puede regenerar por sí solo. Exactamente. Y sí, como mencionaban, como último también en cuanto a prevención, así súper superficial,
mencionaban la sobrecarga de esfuerzo que tienen los atletas últimamente. Entonces, también dentro de la prevención, muchas de las lesiones se dan por exceso de fatiga o sobrecarga. Entonces, también dentro de la prevención, pues entran todas las técnicas que sabemos que son para todas estas afecciones. Creo que en mitigar la fatiga. prevención, tratamiento, no nos vamos a ir tan de lleno Ajá. en todos los demás, porque a lo mejor lo Puede que ser muy dijimos específico. para el básquet lo vamos a aplicar en Así las es. demás lesiones, es lo que se tiene que hacer. Otro tema a mencionar es, ya para cerrar, que sabemos que en el alto rendimiento el futbolista cuesta, ¿no? Es un contrato carísimo, te pagan al año, pero a ti si te llega un deportista de aquí, de, no sé, a lo mejor amateur, a lo mejor un chavito que va empezando en una tercera división, no tratemos de sacarlo rápido, no tratemos de meterlo a jugar rápido, respetemos los procesos, demos del tiempo, no porque la teoría o la literatura te diga que tienes que sacarlo en 8 meses, lo quieras sacar a fuerza en 8 meses, puede tardar 10 meses, 12, pero hay que respetar ese tipo de procesos. ¿Por qué? Porque le puedes arruinar no solo la carrera, o sea, sino La vida. La vida. Sí, la vida, güey. Totalmente, sí. O sea, cada cuerpo Sí, cicatriza de manera De diferente. manera muy distinta, entonces, el injerto, o sea, todo varía, entonces hay que respetar mucho eso. Y lo que siempre hemos dicho, tratamos con personas, no estamos tratando con un ligamento, estamos tratando con una persona que siente, entera. ¿no? Exacto. Y no es lo mismo un LSA que un esguince, ¿no? Exactamente. También manejar, o sea, varía. Bueno, y por último, para mencionar el último deporte del que vamos a hablar, es el rey de los deportes, ¿no? ¿Lo llaman así? ¿Así lo llaman? Ok. El El macaneo. el High School Musical. Macanear. El béisbol. High School Musical. ¿Sí, no? El béisbol mucho más Macanear, practicado en municipios de la costa, creo. Sí, y en el Santiago, Sí, Ruiz, lugar Tuxpan, donde los los coqueros, muy buenos allá. Sí, y los coqueros, muy peloteros que desde se van al campo de béis a estar peloteando. ¿Sabes desde que muy él chiquitos, también es ¿no? pelotero? Pero yo juego en otras ligas. Pues mira, pelotero la bola, Increíble. papi. Increíble piñata. Pues las lesiones más comunes en el béis. En el béisbol. Pues mira, aquí lo curioso es que en el béisbol principalmente el que va a tener más lesiones es el pitcher. ¿Okay? Sí. El lanzador, que es en español, es el que más se va a lesionar, más que un bateador Ok. o más que un catcher Ok. o un jardinero. El pitcher es el que más la lleva de perder por el tipo de Mecanismo del sobreuso, ¿no? sobreuso de el brazo, sobre todo los velocidad. lanzamientos por arriba. Ujú. Y tengamos en cuenta lo que dices. La velocidad. Por muy bajos, las millas que ellos lanzan es 90 millas. y esas 90 millas es bajo. ¿Y Macanazo. qué te gusta que Es un pichen? O sea, macanazo. 3 entradas. No, incluso ahorita en la actualidad te exigen mínimo 5. O sea, ¿Qué? 5. Que Que alrededor incluso- son de 70 a 80 Picheos, lanzamientos o que sea, hacen. muchísimo. Entonces, imagínate. Si tienen oportunidad, vean, o sea, un lanzamiento en Exacto, cámara lenta. El exacto. La movimiento, biomecánica. no, es algo El impresionante. codo, Es el un- codo, es un- sí, es. dar como es de un esa movimiento forma. impresionante donde ponemos en riesgo el codo, La me parece que el muñeca, hombro y la el hombro. muñeca. Pues realmente sí, Sí, queremos Diferencia recordarlo. de los otros dos deportes, en este se pone más en compromiso las lesiones del Miembro miembro superior, ¿no? Totalmente. Que Entonces, tenemos la de... Aquí tenemos la típica es slap. Ujú. Slap, que por si es en inglés, lo que te voy a decir es que son lanzamientos o lesión del labrum, perdón, La brum. que principalmente son lanzamientos por arriba de la cabeza. ¿Ok? Es lo que van a. ¡Chu! Pues todos, ¿no? Y el Eh, famosísimo Vamos a tener también banca. Sí. Y ya yéndonos un poquito más, lesiones también del famosísimo manguito Poquito rotador. rotador. Todo está hablando de hombro y Sí. tenemos la de codo. Y ya de Exijo que se todo, pongan la más manguitos. común Ajá. es la lesión de tomillón, que prácticamente se da así por un pitcher Ujú. que en los años 90 fue cuando él tuvo esa lesión. Básicamente va a ser una rotura del ligamento colateral medial en parte del codo y lleva su nombre porque él fue el primero que se lo hicieron y lo pudieron recuperar. Y la lesión de Tommy Jerry. Uy, esa Es el peor. Es peor. es peor. Entonces, básicamente, Con el lesiones que perrito vamos a cuando encontrar en salía béisbol, tendinosas Sí. y ligamentarias. Sí. ¿ok? Sí. Un punto importante,
ahorita las modificaciones, las personas que siguen el béisbol en la actualidad, La Grande Liga. el famoso reloj que pusieron ahorita Ah, sí, del para- tiempo que tienes para lanzar, ¿no? lanzar. Ajá. ya se está comenzando a tener una polémica en si este reloj afecta al pitcher, Al pitcher, o si puede aumentar una lesión Sí, del ligamento colateral sí, sí, medial o alguna otra lesión en codo o en hombro. Exactamente. Está interesante después ver qué nos dicen los estudios. Ujú, Todavía sí. no, Es que muy yo nuevo. sepa, no sacan todavía algún No. estudio. Esto es muy nuevo, muy reciente, pero estaría interesante Es muy saber interesante el tema, la verdad. Para cómo prevenir, afectaría. obviamente es muy complicado prevenir una lesión en un beisbolista. Aparte hay que enfocarlo, no vas a tratar igual a un pitcher que a un bateador, hay que enfocarlo obviamente a la posición y básicamente es lo mismo que en todas las demás, el tratamiento todo igual, nada más enfocándolo a miembro, Al de- a miembro así es. superior. También otro punto interesante que acabo de recordar, los pitchers que eran operados con Tommy John a la recuperación regresaban lanzando ¿Más fuerte? más fuerte. Es verdad. Habría también, eso está muy interesante. ¿Por qué? Habrá que ver también qué injerto, dónde se Exactamente. tomó el injerto, por qué la recuperación. El principal es Ahí, palmar mayores de donde sacan el tendón. Ok. y ahí es donde Puede ser que a como lo mejor la fisioterapeutas, parte que lo Ajá. suple, o sea, el injerto que lo suple, a lo mejor es un poquito más fuerte, da un poquito más de estabilidad y le da Pues, más seguridad. ajá, podría ser, No podría sé, ser. no- habría que investigar, Habría eso que- está habría que interesante. checarlo, Es muy está buen muy tema. bueno. También los invitamos a Así que, es. a que Se dé un clavadito incentivar por ahí. ese, ajá. Hay que cultivarse. mucho. Y nos pueden incluso también mandar mensaje, mira, encontré tal información, Todo es encontré bienvenido. tal esto. Así es. Todo, Sería todo, claro. interesante para crear esa conexión también entre las personas que nos ven y Así es. nosotros. ¿Vale? Pues nos vamos a ir de lleno ya cerrando Ujú. con las preguntitas, ¿no? Sí. Dejamos el buzón como para el tema, pero creo que las preguntas ahí surgieron varias preguntitas. Aquí nos dicen si leemos una, aquí en el celular de Cristian. Ujú. Oye, ¿qué pasó ayer? Ah, perdón. Ay, Ya tiene una pregunta. Esa no era, esa no Saliste era. ayer conmigo y no me has contestado. Nos pregunta Edwin Prado, voy pero de cabeza. ¿Cuál es el deporte que más se lesiona? Creo que no. Es que No hay uno. Ajá, no hay uno que tú puedas Así decir, es. este es donde hay más lesiones. Más bien es que la lesión que más abunda en un deporte. Sí, pero igual. Yo creo que Ajá. los de, perdón Cristian, No, adelante. adelante. Yo creo que los de contacto nos van a dar un mayor porcentaje Exactamente. de Exactamente. el rugby, Sí, que el fútbol fútbol americano. americano, Exactamente. incluso el fútbol puede el ser. ajedrez, uno de los deportes de Ahí contacto más yo he peligrosos, visto- porque el caballo cuando haces la L es peligrosísimo ese giro. Pues. Y un caballo despotrado. Es El impresionante la principal yo fuerza. creo que es el rompecabezas, ¿no? Sí. Uy, hay Rompecabezas. lesiones terribles que Sobre pueden todo que ese tema que dice Dani, el rompecabezas. No, es peligro. Bueno, Mencionando No sé, sobre casco. esto, el El casco. casquito. Veíamos que bueno, la literatura nos decía mucho que no importa el deporte, o sea, no es el deporte más lesivo. Las personas que más se van a lesionar, no sé, les dejo el deporte que ustedes quieran, son principiantes porque no tienen buena técnica o están haciendo algo incorrectamente y atletas o personas que ya tienen mucho tiempo haciendo este por deporte el sobreuso. por el sobreuso, exactamente. Incluso sabemos también que las personas más débiles, en el sentido que tienen una musculatura débil, que no tienen unos ligamentos preparados para la acción, Así para es. este deporte, son las que van a estar más en riesgo de lesionarse. Así es. Claro. Pues la siguiente pregunta, espero que haya quedado resuelta. Ah, La rompecabezas, siguiente pregunta cuidado. nos pregunta Jorge, el pollo en la El casa. pollo en la El casa. George. El George. Buen Nos George, pregunta, si en una terapia fracturo a mi paciente, ¿le cobro o no le cobro? Yo siento que le cobras de más. Ahí. Sí, claro, o sea, tú vas, hiciste tu chamba. Sí, Exacto. sí. Ya si se fracturó, No, problema de él. problema Tu de hueso él. no es mi problema. Exacto. Yo venía a verte por un esguince, si tu tibia se rompió, ese no es asunto. Hay veces que tú, también hay que aclarar a la gente, tú detectas que en la radiografía algo está mal, Sí. fracturas para que vuelva ahora sí a consolidar bien. Mejor que Lo consolide hizo. mejor. Y le ayudas a que pierda su miedo a una fractura. Exactamente. Le ayudas a Oye, como pierda que su me miedo. anda, o me fisuré, nada, vámonos. Aquí, o todo o nada. O todo o nada. nada, así es. Otra preguntita por aquí que nos mandan. No sé. Martín, Ah, Martín, Martín. odontólogo. Ah, excelente. Nos dice que si un esguince se puede hacer crónico.
Sí. Sí, Un claro. esguince maltratado. Exactamente. es O no cuando se vuelve tratado. crónico. O No no tratado. No tratado. Principalmente no No tratado. tratado. Sí. Es el que te va a volver algo crónico. Un tobillo Y- inestable, todo esto. Así es. Sí, y una incidencia, o sea, de que a lo Con los mejor infiltrados. con los infiltrados Sí. que se infiltren eso, que Sí. quieran acelerar lo que hablábamos, acelerar el El proceso, proceso. lo que va a pasar es que a lo mejor te vas a sentir bien, pero en un mes, 2 meses va a pasar en una banqueta y otra vez. Y yo creo que es. Un saludos para Sara. Yo creo que es ahí donde importa la educación que nosotros como oficio les damos al Les demos, paciente, así es. de la importancia de volver a ese tobillo, a estimularlo, Exactamente. a someterlo a distintos cargas, a distintos movimientos, obviamente todo gradual. Es ahí donde entramos nosotros para ayudar al paciente a formar una guía de cómo volver a ese tobillo que no pierda su funcionalidad. Que yo creo que es lo Y principal. recuerden, es importante esto. No porque se vaya el dolor significa que La lesión. el ligamento ya está Recuperado. reparado. Hay muchísimas cosas que hay que reparar Así es. y No solo el dolor. recuperar. Sí, mi Exactamente. corazón, por ejemplo. Pues Bueno. nos preguntan Daniel, Jason, que láser terapia, masoterapia, neurodinamia, eso creo que lo vamos a tocar a lo mejor En un tema. en otro Ajá. podcast, en otra Ajá. parte, y ahí claramente los vamos a guardar y se las contestamos. Claro que sí. Sale, nos pregunta Alejandro Salas. Bro. Preguntamos sobre qué hablar y nos dice cómo esconder un cuerpo. No sé, espero haberte ayudado. Espero haberte ayudado. No, deberíamos hablar de qué tipo de cuerpo. ¿Es un ¿no? cuerpo extraño? Exactamente, Es un, en alguna cavidad ¿O extraña. es un cuerpo cavernoso? Ahí es. Ese se puede esconder de muchísimas maneras. Muchísimas formas. Muchísimas. Tenemos- Así lo puedes esconder. Simplemente es tu ropa interior. Entonces necesitamos que sea más explícito. con Más eso. por favor, Ren, si está- Se no, puede te, no te malinterpretar. vayas. No te vayas, por favor, Alex. Ok, ¿tienes otra preguntita? Porque creo que tengo una aquí, pero... A ver, suéltala. Pues para terminar, Diana, nuestra productora, nos la dijo producer que por qué estudiar fisioterapia. Creo que podemos cerrar el podcast de hoy con esto. con Sí. esta, ¿no? ¿Por qué estudiar fisioterapia? Fisioterapia, vean que es una carrera que te deja mucho dinero, que te da muchas... Las mujeres te van a llover Sí. y sobre todo, pues hace que... Si tú lo ves así, Sí. estudia Derecho. Mucho bling ¿Sabes? bling, mucho bling Mucho bling. bling bling. Sí, nos pueden ver llenos de joyas. No, Sí. pero ¿por qué? Pues porque cualquier persona Van a que necesitar- yo conozca se lesiona. Sí. Y toda persona que se lesiona ocupa fisioterapeuta. Pero siempre hay que tener vocación. Y es una carrera muy Exactamente. bonita, es una carrera que te va a dar mucho, es Este una es- carrera que te puedes Sí. basar en todo, Súper te importante. puedes estudiar muchísimas cosas, te puedes especializar en cosas. Exactamente. Y Muy amplia. si vas a Muy estudiar fisioterapia, ten bien claro lo que quieres hacer y que te guste la fisioterapia, lee bien, Investiga bien qué es la plan de fisio. estudios, Sí. todo, ve lo que vas a ver. Si no, no te metas nada más porque sí, porque mínimo yo en mi salón tuve truncos Sí, a morir, ¿no? Entonces, igual. Sí. Yo tengo Juan, estudiantes, bien varios. saludos Juan. Tengo Te estudiantes queremos. varios y uno preguntó hace poquito, no va a decir nombre. Tú sabes quién es. Y yo creo que dando otra cara a por qué estudiar fisioterapia, siento que vuelves a reconectar con la capacidad que tiene el cuerpo. Hay veces que nosotros tenemos miedo. Obviamente a nosotros nos ha llegado una persona que, ¿sabes qué? Tengo miedo de hacer tal movimiento. Cuando hago Exacto. tal movimiento me Me duele. duele. Ujú. Perdemos esa capacidad de movernos en Sí. nuestro entorno cuando es fundamental. Así es. Si le regresas el movimiento a una persona, Y lo vuelves Sí. normal. Cuando tienes miedo, ese no hacerlo, lo vuelves normal de tu vida cotidiana y cuando lo no dejas, estás bien. y lo dejas de hacer, que es lo Así que es. tratamos de Claro. evitar. Yo siento que volver a descubrir mediante la fisioterapia la capacidad que tiene nuestro cuerpo de moverse en el entorno Claro. es una importantísimo. cosa Es bellísimo. y bellísimo. Y Muy yo precioso. Solo para aclararlo, lo del dinero es mentira. Sí. Yo, desde que egresé de fisioterapia, yo no desayuno más que pura chacha. Entonces, yo creo que con esto cerramos. Sí, Qué Sí, bonito, ¿no? vamos a cerrar con nuestras redes sociales, igualmente Así es. como en cada, Como en cada cada episodio. Que nos Claro hagan que por sí. ahí. De ¿Qué les derecha a parece? izquierda para Derecha, ustedes. izquierda. Bueno, Ahora. de izquierda a derecha para ustedes, empezamos con... Sí, para ellos. Ok. Ok. Entonces, Para ellos a mí mucho me mejor. pueden encontrar en mis redes sociales como FisioMice. Vamos a estar aquí los dos parejitos. Los más reales. Los más reales. Bueno, ahí me pueden encontrar, como lo había mencionado anteriormente, como Algar Fisioterapia. Ahí de repente subimos cositas de protocolos y esos rollos.
Ok, yo la neta no me acuerdo. Diana, aquí me pones, por favor. Rodri-R. Yo me acuerdo Así es, siempre. con Y, Rodri. Y pues claro que nos sigan en la página de que hablan los fisios, Sí. hagan preguntas, estén ahí. Creo que ya pues este se sube a YouTube, vamos a Así estar es. subiendo reels. Tenemos ya página de TikTok, nos pueden Sí, también así seguir en es. TikTok y pues en nuestras páginas privadas. por favor. Así es. Nos ayuden mucho con un like, un comentario, así y es. suscribirse. Suscríbanse y activen la campanita. Por Es favor, totalmente gratis. es gratis. Y puede que reciban puntos si son alumnos míos. Y puede que reciben pistos si son mis amigos. Un descuento, si son mis amigos. Y yo nada. Pues cerramos. Cerramos esto y recuerden, cuídense de los jugadores. Muévanse. Bye.